no sé cuántos vinieron dispuestos a sentarse a la mesa a comer, amén. ¿Cuántos tan hambrientos? ¿A cuánto le gusta comer pan? Porque hoy vamos a comer palabra, que sea la palabra que nos hable, amén. Vamos a comer palabra, que es la que nos alimenta, que es la que nos sostiene, amén. Aleluya. Entonces vamos a ir, aleluya, número 3. Número 3, 1 al 9, por favor. Números. Si ya lo tienen, se ponen sobre sus pies y me dicen amén, como dicen los pastores. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a comenzar en el 1. Dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, entonces no tuvieron descendencia, amén. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Amén. Entonces, aleluya, vamos a orar, aleluya. Yo necesito orar otra vez. Amantísimo Rey, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque ella es la lámpara, Señor, que ilumina nuestro camino, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos corrige, la que nos lleva, la que nos enseña, Señor, de tu mano. Gracias por tu palabra, oh Rey de Gloria, que es ese pan que nos alimenta y nos sostiene y de alguna manera es la que nos hace conocerte mejor, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos la revela, Señor, y el que nos las hace entender, porque sin tu Espíritu, Señor, esta carne no pudiera entender, Señor, tu palabra. Nos sería imposible, Señor, el poder comprenderla, el poder incluso, Señor, ponerla por obra, pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las herramientas necesarias para que nosotros, Señor, podamos entenderla, comprenderla y así conocerte mejor y así andar, Señor, delante de ti conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Rey de Gloria, que sea tú hablándonos, Señor. Me pongo en tus manos, Dios, para que seas tú, Señor, ministrándonos, Señor, que seas tú hablándonos al corazón, Señor, y allí donde haya la necesidad, Señor, seas tú poniendo tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Bueno, aquí leímos, amén, que de alguna manera estábamos hablando del sacerdocio, amén, de Aarón y sus hijos que fueron elegidos para el sacerdocio. Ellos fueron apartados para de alguna manera servir al Señor como sacerdotes delante de su presencia. Y vemos que 2 de los hijos de Aarón no pudieron verdaderamente seguir ejerciendo este llamado porque ellos comenzaron a ofrecer fuego extraño, hicieron cosas que no era agradable delante del Señor y por ello fueron cortados, amén. Pero vemos 2 hijos de lo de Aarón, amén, que son Eleazar e Itamar, y estos 2 sí pudieron ejercer, amén, aleluya, el sacerdocio delante de Jehová con agrado, amén. Entonces me llama la atención de que verdaderamente
hay personas que sí se guardan en santidad delante de Dios, y hay personas que sí aprecian el llamado que Dios le ha hecho a su vida, de tal manera como que le ponen el sentido correcto y el lugar correcto en sus vidas a Dios, y pueden ejercer el llamado de Dios en sus vidas con agrado, amén, y ver frutos de bien en sus vidas para Dios. Y me llama mucho la atención de que el Señor, vamos a hablar mucho de los levitas y los sacerdotes, ustedes van a ver por qué. Entonces, me llama mucho la atención que Dios llamó al sacerdocio, a Aarón y a sus hijos, que eran lo único en aquel tiempo que podían ser sacerdotes. En aquel tiempo no era cualquier del pueblo que podía ser sacerdote, sino que era por verdaderamente la genealogía de Aarón. Todos los que venían varones de la genealogía de Aarón eran los que podían ejercer el sacerdocio. Pero la de la tribu de Leví me llama mucho la atención porque es una tribu que halló gracia delante de Dios. Yo me preguntaba mientras yo estudiaba la palabra, yo le decía, Señor, ¿qué fue lo que tú viste en la tribu de Leví? ¿Qué fue lo que te llamó a la atención de la tribu de Leví? Porque vemos que son muchas tribus, no solamente son 3 o 4, son 12 tribus, y que elija una de las tribus y que haya sido Leví, que no haya sido ni Judá. Digamos que de la tribu de Judá sabemos que viene nuestro Señor Jesucristo, y significa alabanza, pero vemos que Él le eligió a la tribu de Leví para que le sirviera en el tabernáculo, amén. Y lo que me llama mucho la atención también es que el Señor le dice a Moisés y a Aarón que se aparten a los levitas para el servicio, y que van a ser enteramente suyos. Es como que se los entregó, te los doy. O sea, ya la tribu de Leví no tenía, digamos, no podían hacer lo que querían. Ya ellos le pertenecían al sacerdocio. Ya ellos no se pertenecían ni siquiera a sí mismos. Ellos le pertenecían a Aarón y a sus hijos, y ellos tenían que hacer lo que Aarón y sus hijos le mandaran, lo que Aarón y sus hijos les dijeran. Entonces, qué hermoso, ¿no? Que una tribu completa se entregó al servicio a Dios, amén. Y vemos que también estaban aquí Aarón y sus hijos, que eran los que representaban el sacerdocio, digo, la figura, digamos, terrenalmente de Dios acá en la tierra, la autoridad. Mismo si estaba Moisés, ellos eran los sacerdotes, no era verdaderamente Moisés, eran ellos los sacerdotes. Entonces, qué hermoso que esta tribu no se negó a entregarse y a servir de verdaderamente a otro hombre, porque podemos decirlo así, ¿no? Que Aarón y sus hijos también eran hombres como ellos, pero ellos se entregaron y ellos sirvieron de corazón. Y como vemos hoy en día en la iglesia, cómo nos cuesta el sujetarnos a las autoridades, cómo nosotros nos cuesta de alguna manera el poder hacer la voluntad de Dios, el servirle al Señor con agrado, el entregarnos completamente a la obra, el ejercer el llamado que Dios nos ha hecho a todos. Cómo nos puede costar de verdad, y lo digo por mí, y lo digo creo que por cada uno de los que estemos acá, porque no somos perfectos, pero quiero que lleguemos a entender de alguna manera el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, a nuestra vida, y que eso conlleva sacrificio, y que eso conlleva de alguna manera una entrega. Y dice que de alguna manera Eleazar, el Señor dice que Él los consagró y los ungió. Fueron consagrados y fueron ungidos, amén. Entonces, de alguna manera fueron apartados para Jehová, fueron gente que fueron apartadas, amén. Había un sello sobre ellos, no eran cualquiera. Y yo creo que igual hoy en día la iglesia de Cristo es así. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, y es hermoso porque verdaderamente somos también de alguna manera llamados a servirle, amén. Entonces vamos a seguir leyendo la palabra. Yo dije que vamos a leer mucho, vamos a comer mucha palabra. Amén. Entonces dice que de alguna manera ellos fueron la tribu en la que Dios encontró gracia, y fueron dados ahí a Aarón, los levitas, amén. Ellos tomaron el oficio, ellos tomaron un oficio. Entonces vamos a leer en Número 3, 12 al 13. Creo que era ahí sí que iba, 12 al 13, sí. Para que entendamos qué fue lo que pasó verdaderamente con los levitas. Vamos a seguir leyendo. En el 12:13 dice: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas.
Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos eran, yo Jehová. Amén. Entonces aquí vemos que Dios santificó allá en Egipto a todo lo primogénito, tanto de los hombres como de los animales, para Él. La misma noche que Él mató que el ángel de la muerte fue y mató a los primogénitos de Egipto, Él se los santificó a todos los primogénitos de Israel para Él. Por eso la muerte no lo pudo tocar. Ellos estaban sellados, apartados. Entonces vemos que en lugar de estos primogénitos, yo lo que recibía es que lo que tenían que servir en el tabernáculo eran todos los primogénitos de Israel. No eran los levitas, porque ellos fueron los que fueron santificados. Ellos fueron los que fueron apartados desde Egipto para esa tarea. Entonces el Señor dice que en lugar de ellos, Él se eligió a los levitas para que vinieran y ejercieran este llamado. Amén. Entonces dice que y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según la casa de sus padres por familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Ya ustedes saben, toda la tribu. Desde un mes para arriba todos los varones fueron censados, fueron contados. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos. Entonces, estos son los nombres de encabecilla de los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Amén. Y en el 14, a ver, ¿qué decía? Ya, espere, excúseme. Entonces vamos a seguir leyendo en número 3:39, que está ya la respuesta de cuánto eran los levitas cuando lo contó Moisés. En el 39 está la respuesta, no vamos hasta allá, para no leer toda la generación de los levitas. Entonces en el 39, sí, dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. 22,000 personas al servicio del tabernáculo, al servicio de los levitas, al servicio de los sacerdotes de Dios. Amén. Entonces eran 22,000 personas. Y dice en el 40: y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos. Aleluya, me quedé sin sonido. Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Amén. Entonces aquí lo vemos claro que los levitas fueron los que tomaron el oficio que tenían que haber tomado los primogénitos. Amén. Entonces dice: y le mandó, dice, todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Entonces aquí una diferencia, porque aquellos eran 22,000 los levitas, pero los primogénitos se multiplicaron más que los levitas. Entonces había una diferencia de 273. Amén. Entonces el Señor, como una diferencia, dijo: toma los levitas en lugar, dice, de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Estoy en 46. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que excede a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario. Los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que ceden. Amén. Entonces tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que cedían, el número de los redimidos por los levitas. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,375 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová. Amén. Entonces es hermoso porque vemos acá que Dios puso la manera en que se pudiera igualar, o sea, se pudiera como
digamos que no hubiera una diferencia y pudiera ser igual. Y lo que hizo fue que hubo un rescate, hubo una redención por la diferencia de 200 y pico que habían de más. Entonces también vemos que el Señor hizo lo mismo con nosotros. Él nos eligió, Él nos hizo a nosotros también de alguna manera para Él sus siervos. Y nosotros tenemos un llamado, y el que pagó y nos redimió fue Él mismo. Amén. Ya no es solamente una tribu, ya no es solamente una genealogía de Aarón, ya no es solamente un pueblo, si ya hablamos de Israel. Ahora somos un pueblo, sí, pero todo aquel que confiese su nombre viene a ser su pueblo. Amén. Entonces todos nosotros también fuimos de alguna manera constituidos reyes y sacerdotes por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y es algo que tenemos que valorar. Yo me ponía esto en el corazón porque el objetivo es que entendamos que no somos cualquier cosa. Entendamos que no somos como los del mundo, en el sentido de que hoy en día nosotros estamos apartados. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, venimos a ser una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Entonces nosotros también hemos sido sacerdocio también. Incluso Él no nos dio solamente un título de levitas, de servidores. Él no nos dio solamente un título a nosotros de servidores o de siervo, no, o de tribu. Él nos dio a nosotros un estatus de sacerdocio. Amén. De nación santa, de pueblo adquirido por Él, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos que tener de alguna manera conciencia de lo que somos, saber nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos, que no somos de alguna manera como éramos antes, que ahora somos una nueva criatura, que ya nosotros hemos sido cambiados, santificados y estamos consagrados al Señor. Entonces el estar consagrado a Dios es de alguna manera algo muy, muy, muy grande. Aleluya. Dice que consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado, reservarlo para un propósito santo. Esto es consagrar algo. Amén. Entonces nosotros estamos dedicados para un propósito que tiene propósitos eternos. Amén. Entonces nosotros tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Aleluya, porque nosotros somos ese linaje escogido hoy en día. Nosotros somos el real sacerdocio. Entonces, poder aportar y servir, digo yo, en la iglesia, poder hacer muchas iglesias se pueden, pero digamos que la suprema consagración Gloria. Consiste, gracias, en entregarse uno mismo a Dios. Esa es la suprema consagración, es entregarnos nosotros mismos al Señor. Y yo sé que no es fácil, pero a esto estamos llamados, porque el Señor dijo: el que no tome su cruz y lo sigue, no es digno de Él. Entonces, si nosotros no tomamos nuestra cruz, si nosotros no estamos dispuestos a seguirlo, si nosotros no estamos dispuestos a sufrir, digamos como menosprecio, si nosotros no estamos dispuestos a sufrir oprobio, si nosotros no estamos dispuestos a pasar necesidades, si nosotros no estamos dispuestos, es que el apóstol Pablo lo dijo, ¿qué nos va a alejar de Él? Angustia, tribulación, nada nos va a poder alejar de Él, porque estamos convencidos del que nos sacó y del que nos llamó y de que el que nos puso a nosotros hoy en día, aleluya, en su luz admirable, es fiel y verdadero. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que saber que de alguna manera tenemos que cuidar esa consagración, esa santidad, ese compromiso, porque el pastor estaba hablando no hace mucho de compromiso. Es un compromiso. Le decimos sí al Señor Jesús. Por eso cuando Él dice que nosotros tenemos que confesarlo con nuestra boca. Amén. ¿Por qué? Para que sea verdaderamente genuino, para que sea una decisión propia. Él no nos quiere obligar a aceptarle. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere que seamos. Amén. Él quiere enamorarnos. Yo siempre he dicho, Él no quiere robot. Él no quiere una creación por hacerla. Él quiere hijos. Él quiere amados. Él quiere apasionados. Él quiere gente que se apasione por Él, gente dispuesta a pasar lo que sea, pero siempre decir: tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Aleluya. Y yo viendo todo lo levita y todo eso, me inspiraba porque me recordaba de los inicios, cuando el Señor me llamó a servirle. Me acordaba de cuando comenzamos. Aquí está mi líder, Luz. Cuando comenzamos solo éramos 3. Amén. Y comenzamos humildemente en la casa de Luz, ensayábamos por hora. Y lo hermoso que puedo acordarme y nunca se me va a olvidar es que
cuando el Señor nos llamó y nos hizo el llamado a nuestro ministerio, que es en la alabanza, yo me acuerdo que mi pastor me llamó y me dijo que si quería servir en el ministerio. Yo lo primero que le dije, bueno, señor pastor, yo no sé cantar, pero si algo yo sé es que yo quiero servir en lo que sea, pero yo necesito servir, yo quiero servir. Y yo me veía cuidando a los niños cuando comenzó la iglesia, yo me veía cuidando a los niños, yo me veía haciendo otras cosas, pero no en el ministerio de la alabanza, Dios lo sabe. Cuando el pastor me dijo eso, yo le dije, bueno, yo estoy dispuesta a servir, si usted me dice, vamos. Entonces en ese tiempo mi esposo estaba estudiando diseño y yo le dije a mi pastor, me acuerdo como ahora le dije, pastor, pero yo solamente voy a servir hasta que Wilson termine el estudio, porque él termina el año próximo y ya después nosotros nos iríamos a Alberta, porque esos eran los planes que teníamos de irnos con la familia a Alberta. Y el Señor llegó y yo sé que me acuerdo de esas palabras también de mi pastor que me dijo, no te preocupes, hija, deja que Dios haga con el tiempo lo que tiene que hacer. Eso me dijo, me puedo acordar como ahora mismo. Comienza a servir. Y me acuerdo que comenzamos y comenzamos a ensayar en la casa de mi líder Luz, y allá ensayábamos. Al principio, hermana, nosotros no sabíamos nada. El Señor nos llama gente capacitada. Nosotros no sabíamos nada. Eso, la guitarra podía ir por un lado, la voz por otro. Era espantoso terrenalmente, pero espiritualmente era un perfume. Espiritualmente eso era un holocausto. Espiritualmente era lo que teníamos en el corazón para darle a Dios. Y le estábamos ofrendando sin mirar tiempo, sin mirar que nos saliera el gallo o si iba la nota. Estábamos entregados, hermano, de tal manera que entrábamos a ese subsol y no sabíamos cuándo salíamos. Y le estoy hablando que eran horas, y podíamos pasar horas sin comer, no pensábamos en comer. Podíamos pasar horas adorando al Señor con una sola alabanza. Y eso eran horas. Yo llegaba a la 1 veces de la tarde. Yo salía de allá a las 8, yo no sé cómo. Yo salía a las 6. Yo salía así. Y a veces hasta más de tarde. Y era un gozo. El tiempo pasaba tan rápido. Yo ni me daba cuenta. Yo creo que ninguno nos dábamos cuenta. Y eso nos perdíamos ahí sirviéndole al Señor. Y me recuerdo que el Señor nos hizo el llamado. Y yo puedo hablar por ellos de alguna manera. En el sentido de que wow, el Señor fue dándonos, equipándonos. Él nos fue equipando, Él nos fue mostrando. Si ustedes me preguntan cuándo Dios lo hizo, yo no sé. Pero pasó el tiempo y yo no sé cuándo yo comencé a entender lo de la alabanza. Cuando yo comencé a entender que estoy falsa. Ay, esto, ay, lo otro. Es por aquí, es por allí. Entonces no sé en qué momento el Señor comenzó a despertar. El Señor comenzó a equipar. Y la gloria es para Él, porque no fuimos nosotros, fue Él. Lo recibimos por gracia. Nosotros no estábamos recibiendo clase de maestro, no sabíamos lo que estábamos embarcados. Luz era la que tenía más conocimiento, porque ella como que hacía la flauta daria, pero yo tenía cero conocimiento. Y verdaderamente me gozo de saber que si nosotros le creemos a Dios, Dios cumple su palabra. Cuando nosotros empezamos a servir, así fue. Al principio mi esposo me decía, ay, qué horrible que cantaste hoy. Me acuerdo tan bien que una vez me dijo, ay, amor, qué horrible lo que hiciste allá. Pero él me lo dijo y yo me quedé como que, ay, pero yo sentí que fue tan hermoso lo que yo le entregué al Señor hoy. O sea, sí, no me pudo herir, no me hirió lo que me dijo, porque yo tenía un gozo. Yo dije, pero ¿por qué él dice que fue feo? Si yo le di todo lo que yo tenía al Señor allá arriba. Entonces fue algo tremendo y yo no me herí. Yo dije, ay, hombre, Señor, tú sabes que yo te lo di todo allá arriba. Y me acuerdo, después pasó el tiempo y un día yo bajé del altar y me dice mi esposo, wow, amor, qué hermoso que cantaste hoy al Señor. Y yo dije, wow, pero pasaron años, hermano. Eso no fue de un día para otro. Eso fue proceso tras proceso. Eso no fue así nomás. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, ay, Señor, ¿y por qué ahora me dice que está bien? O sea, y era que ya el Señor está glorificando en la parte técnica, lo que es acá, el oído y eso. Y la gloria sea para el Señor. Entonces, qué hermoso, porque así Dios lo hizo con los levitas. Era una tribu que ellos estaban ocupados en otras cosas. Ellos tenían otras ocupaciones. Ellos tenían otros placeres. Quizás tenían otras pasiones. Quizás se habían hecho médicos.
quizá tenían profesiones, no sé qué eran los levitas, porque era una tribu de mucha gente. Si solamente los primogénitos, solamente los varones eran 22,000 y pico de personas, imagínense cuánto era esa tribu completa. Entonces, ver que Dios los llamó a ellos y los equipó, los santificó, los cambió. Y algo lindo de una persona estar consagrada para Dios, el estar consagrado, todo cambia. Tu manera de hablar cambia, tu manera de vestir, tu manera de ver las cosas que tú escuchas, las cosas que tú miras, todo cambia. Porque ya tú no quieres lo que te contamina, sino lo que te santifica y lo que te puede seguir alimentando esa comunión con Dios. Porque eso es estar apartados, amén. Entonces ya cuando viene algo que tú sabes que no es santo, tú de una vez lo repelas, porque no puede haber comunión entre las tinieblas y la luz, amén. Entonces de alguna manera cuando nosotros estamos apartados para el Señor, eso es lo hermoso, de que ya nosotros comenzamos una vida en santidad y todo comienza a cambiar, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, porque es que es el mismo Dios viviendo en nosotros. Ahora ya no está la presencia en el arca, sino que vive en nosotros. Ya no tienen que estar los levitas cuidando y llevando las telas del tabernáculo y quitando esto y quitando lo otro, y que cuidado y lo de Coá, mira la cosa santa porque se mueren. Así era que Jehová le decía. Entonces Jehová eligió a estas tres, digamos, familias de la tribu de Leví. Voy a seguir de alguna manera leyendo lo que tenía anotado, que dice, espera, y le llego allá. Dice que la tarea de los levitas, de los de Coab, porque está Coab, Gersón y Merari. Entonces la tarea de los de Coab era en el lugar santísimo. Ellos tenían que encargarse de todo lo que era el lugar santísimo, dice, en el tabernáculo. Entonces ellos fueron elegidos de 30 años a 50 y más para arriba para poder servir en el tabernáculo. Si tenían menos de 30 años no podían servir, no podían ejercerlo. Era de 30 años para arriba, que creo que Dios lo hizo así para que tuvieran una madurez. El mismo Señor Jesús comenzó su ministerio también a los 30, no se saltó este conducto, amén, de comenzar su ministerio a los 30. Entonces ellos eran los encargados del lugar santísimo, amén. Y dice, y cuando acaben los hijos de Aarón, vamos a leerlo, creo que está en Número 4:15, lo que específicamente hacía la familia de Coab. Ellos tenían una tarea específica en el tabernáculo. Creo que 4:15. Sí. Yo lo voy a leer en mi Biblia, me gusta leer más Biblia. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Este era el oficio de ellos, uno de los oficios de ellos en el tabernáculo. Pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas eran las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Amén. Y dice, esto era lo que le tocaba a Coab. Lo que le tocaba a Gersón está en Número 24. Vamos a seguir en el 24. Dice, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y llevar. Entonces ya ellos tenían que estar en el ministerio de la alabanza, digamos, ministraban la presencia de Dios. Amén. Entonces, y más adelante habla de los instrumentos también, o sea, si era la alabanza. Por eso me lo confirmó el Señor que era la alabanza. Yo me dije, ¿será ministrar tu presencia en alabanza? Llevarán las cortinas del tabernáculo, dice en el 25, de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, dice la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho por ello, así servirán. Tenían tarea específica para servir. Amén. Y dice que la otra tribu, la de... A ver, ¿qué me cerró? Perdón. Es que quiero darle mensaje como Dios me lo dio. Sí, Merari entonces está en el 31, 33, 4, 31.
Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus tacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos. Esto también como que servían en la alabanza. Y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Amén. Entonces todos los levitas de alguna manera tenían una función específica, no era que cualquiera hacía cualquier cosa, ellos tenían un llamado, tenían un encargo y cada quien se ejercía su llamado, y es hermoso que el Señor haya escogido gente para cada tarea específicamente, amén. Y lo lindo es que lo hacían y no había, digamos, eso como que, ay, pero porque yo no puedo hacer lo que están en el lugar santísimo allá, yo quiero estar en el lugar santísimo y me tocó por allá con la tienda y las estacas. No, o sea, de alguna manera había un amor y una conformidad, había como, ¿cómo lo puedo decir? Había una aceptación de lo que Jehová había encargado para cada uno. Cada uno respondía a su ministerio conforme lo que Dios le había entregado. Entonces así no se llamaba competencia, no se llamaba que aquel o aquello, no tiene que haber eso entre nosotros, porque somos hijos de Dios y somos un cuerpo, como siempre lo hemos escuchado, que los pastores también lo predican acá arriba y los siervos, somos un cuerpo y todo cuerpo tiene miembros, que cada uno tiene una distinta función, pero todos somos un cuerpo y aquí la cabeza es Cristo, amén. Entonces qué lindo que de alguna manera aceptemos de alguna manera lo que Dios quiere hacer con nuestros hermanos y lo que Dios quiere hacer también con nosotros, que podamos entender lo que Dios está haciendo y que cuando Dios use a un hermano nos podamos contentos porque estamos viendo de alguna manera la palabra de Dios cumplirse en esa vida, estamos viendo a esa persona ejerciendo lo que Dios, por lo que Dios lo creó. Amén, su propósito, el ministerio, está respondiendo al llamado y de alguna manera qué lindo es ver eso, amén, que era lo que estos hombres hacían y cada uno tenía su función diferente en el tabernáculo, pero todos ejercían el llamado que tenían, todos ejercían lo que Dios le había entregado en sus manos, amén. Entonces nosotros hoy somos ese templo. Así como los levitas iban a ese templo, digamos que era un tabernáculo, en ese tiempo ni siquiera era un templo, sino que era un tabernáculo. Hoy de alguna manera somos nosotros. Nosotros somos los que somos reyes y sacerdotes. Quiero ir a Primera de Pedro 2:5, creo que era Primera de Pedro 2:5. Yo lo busco en mi Biblia porque yo estoy acostumbrada a leer mi Biblia. ¿Ya lo pusieron allá? 2 Pedro 5, sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, es así, nosotros somos esa casa espiritual. Ese tabernáculo que había en ese tiempo, hoy somos nosotros. Ese lugar santísimo, el Señor Jesús rompió el velo y nos dio acceso a todos. Los levitas no podían entrar al lugar santísimo. Solamente los de Coab podían entrar, pero después de que Aarón y sus hijos habían cubierto todo con un poco de tela santa que el Señor le dio específicamente las instrucciones. Porque si ellos veían así fuera una copa de las que eran consagradas a Jehová como sacrificio santísimo, se morían. Y el Señor le dijo a ellos, cuidado a Moisés y Aarón, si ustedes como que dejan que los de Coab vean algo santísimo y muera uno de ellos. ¿Ve? Entonces ellos tenían, de alguna manera eran levitas, eran servidores, pero habían lugares y cosas donde ellos no podían entrar. Y el Señor Jesús a nosotros nos ha abierto todo. Nos ha entregado el mismo Espíritu Santo. Y ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Entonces nosotros, iglesia, despertemos en ese sentido de amar lo que el Señor hizo en esa cruz. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el que hace de nosotros lo que somos. Ahí nosotros tenemos identidad.
Ahí nosotros somos lo que somos. En lo que Él hizo en la cruz, Él cambió todo nuestro destino. Él no hizo hijos, Él no hizo reyes, Él no hizo sacerdotes, Él no hizo nación santa, pueblo adquirido por Él. Nosotros no somos lo que éramos. Hoy en día tenemos un valor y es la sangre de Cristo. Entonces carguemos de alguna manera con honra ese llamado que Dios nos ha hecho, esa sangre que se derramó en esa cruz, ese sacrificio que se hizo por nosotros. Tengamos nosotros de alguna manera dar buen testimonio, porque estos levitas, estos hombres renunciaron a todo por servir en el tabernáculo. Ahí no vemos que los levitas se rebelaron y dijeron, no, pero ¿por qué a nosotros? Ahí no vemos por qué los levitas no se rebelaron y dijeron, no, pero yo hice una maestría, yo no sé en qué, yo no puedo servir en el tabernáculo porque yo me voy a dedicar a aquello. No vemos los levitas rebelándose a nada. Era una honra. Entonces, ¿cuánto más el sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros? Por eso el Señor le decía a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque ya el Señor le había puesto un llamado encima a Pedro y estaba haciendo algo que no era. Y esa palabra de me ama lo que hicieron fue volverlo en sí. Apacienta mis ovejas. Porque que por ese propósito te creé, por ese propósito te me di a conocer, por ese propósito te me revelé, por ese propósito te escogí, por ese propósito caminaste sobre las aguas, por ese propósito viste todo lo que hice, estuviste cerquita de mí. Entonces de alguna manera nosotros también podamos valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Todos tenemos un llamado. Todos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El que se tenía que perder a Judas ya se perdió, como dice Pato de Tibenso. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces, no sé si tengo un poquito más de tiempo, que me falta un poquito. O ya tengo que cortar luz. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Amén. Porque me dijeron, hoy es miércoles corto. Ay, santo Dios mío. Entonces, algo que me llamó mucho a la atención es número 4:16. Vamos a entrar ahora en materia. Claro, era la introducción. Claro, como dice mi líder, estaba creando la plataforma. ¿Ya entraron? Bueno, ahora vamos a entrar más profundo. Número 4:16, la gloria sea para el Señor. Dice: pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Me llamó muchísimo la atención esto, porque la familia de Coab, de Gersón y de Merari fueron elegidos para cargar las cosas del tabernáculo. Porque ¿qué? Metámonos en la historia. En ese tiempo saben que la nube se movía y el pueblo se movía. El tabernáculo también se movía. Todo el mundo se movía, ¿ya? Entonces, como se estaban moviendo para todos lados allí en el desierto, Dios eligió esta tribu de Leví para que cuando tuvieran que recoger todo el tabernáculo, por eso dice la palabra específicamente todo lo que tenían que hacer. ¿Y quién se encargaba de qué? Uno de la cortina, otro del lugar santísimo, otro de las estacas, otro de esto. ¿Sí ven? Cada familia tenía un encargo por eso. Pero, dice que a cargo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, no fue a cargo ni siquiera del mismo sacerdote, sino de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón. Aquí también me pregunté lo mismo que me pregunté por la tribu de Leví. Señor, ¿pero qué fue lo que viste en Eleazar? ¿Por qué Eleazar fue el elegido? ¡Wow! ¡Qué honra! ¡Qué cosa tan hermosa! Porque este hombre Eleazar me habló mucho. A veces vemos mucho a David porque es un hombre que nos ha impactado mucho a nosotros los que somos adoradores, los predicadores, los que venimos a Cristo. David a todos nos impacta porque es verdaderamente un tremendo siervo de Dios. Y dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, pero Eleazar, yo me atrevía hoy a decir, Señor, Eleazar tenía un corazón también como David, conforme al tuyo, para que tú le confiara todo esto, porque no a cualquiera se lo confiaste. Entonces dice que Eleazar era el encargado del aceite del alumbrado. Y yo me fui, como hace Pastor Lemuel, a buscar más profundo en internet. Entonces dice que el aceite del alumbrado representa, yo indagué qué quiere decir el aceite del alumbrado y cada cosa, representa al Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender la palabra de Dios.
es quien nos revela las cosas de Dios. No es con sabiduría humana, sino con la guianza y la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene a ser ese aceite del alumbrado porque es el que viene como cuando tú estás en tiniebla, en oscuridad, y cuando tú recibes a Cristo, que viene el Espíritu Santo sobre ti, tú puedes ver todo con claridad. Es como si tus ojos son aclarados. Saliste de la oscuridad, tú ves las cosas diferentes, tú lees la palabra y la entiendes. Entonces ya hay una luz, hay algo que se despertó en ti, que se alumbró. Hay algo que te sacó de esa mentalidad, digamos, de esclavitud, de ese mundo de tiniebla, amén. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viene como ese aceite y nos alumbra de alguna manera la verdad, nos revela, amén. Por eso dice que si conocieres la verdad, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces sería eso, que cuando recibimos a Cristo, que es la verdad, viene el Espíritu Santo. Amén. Y como las vírgenes también, y tenían lámpara y aceite. Amén. Yo decía hoy, wow, Señor, entonces las vírgenes y la lámpara yo la veo como la misma virgen y el aceite como el Espíritu Santo. La misma virgen tenían que tener aceite adentro. O sea, yo veía a las vírgenes hoy como la lámpara. Yo siempre antes veía a la virgen con la lámpara en la mano. Pero hoy veía la lámpara siendo la virgen, la misma virgen, la misma novia, porque el aceite tiene que estar dentro de nosotros. El aceite tiene que fluir dentro de nosotros. Amén. Y es hermoso. Y dice también acá, porque dice que nosotros también somos la luz del mundo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y nos alumbra, nosotros venimos a alumbrar. Porque es su presencia en nosotros. Amén. También dice que él estaba al cargo del incienso aromático. Me encantó, fue uno de mis favoritos. El incienso aromático. No sé si es porque me gustan mucho los perfumes, pero ustedes van a ver. Representa una ofrenda de olor grato para Dios, tales como los holocaustos, ofrenda de paz, ofrendas expiatorias, libaciones, etc., las cuales se ofrendan para complacer a Dios con algo agradable. Y yo dije, bueno, Señor, entonces de alguna manera el incienso aromático es la misma alabanza, es la misma adoración que nosotros te damos, porque ese es el perfume que sube delante de ti. Ese es de alguna manera la ofrenda que hoy en día te damos. Y también me ponía en el corazón del Señor que es obedecerle, porque cuando nosotros le obedecemos, le estamos dando una ofrenda agradable a Él. Amén. Así como lo hizo Jesús, que Él caminó conforme a la obediencia del Padre. Y es hermoso que del cielo, no solo una vez, sino 2 veces, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, en el que mi alma tiene complacencia, a Él oíd. Amén. Entonces, el obedecer a Dios nos hace a nosotros mismos ofrendas agradables delante de Él. Amén. Y que lo que nosotros levantamos de la adoración que nosotros levantamos, la alabanza, si viene de un corazón que le agrada, si viene de un corazón rendido, un corazón que le obedece, va a ser agradable. Amén. Entonces dice que también simboliza la adoración del hombre a Dios. Así como el humo del incienso siempre sube y es agradable de oler, así debe de ser para Dios nuestra alabanza, yo escribí. Así debe de ser nuestra adoración, nuestra alabanza, algo agradable para el Señor. Aquí no venimos por repetir una alabanza, aquí no venimos por un culto más, aquí venimos a entregarle algo al Señor. Amén. Y no podemos volverlo como algo, digamos, mecánico o rutinario, porque entonces no le estamos entregando a Dios algo genuino. No le vamos a entregar al Señor una alabanza genuina, sino que le vamos a entregar a Dios algo rutinario. Es como si usted va a comer a una casa y todos los días le dan arroz con huevo, nunca le dan un pedacito de carne. Todos los días le dan lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días. Ya llega un día donde te dice: ya yo no voy para allá a comer, estoy cansado de lo mismo. Así mismo, ¿sí ves? Entonces tenemos que darle algo nuevo al Señor, que Él diga: wow, llegó algo nuevo delante de mí. Llegó un olor diferente, llegó una ofrenda diferente. Dice que Él manda a callar a los ángeles cuando hay una adoración genuina aquí en la tierra. Cuando hay un clamor genuino, silencio en el cielo todo el mundo, porque en la tierra me están llamando. Hay algo que subió, hay algo que hace que el cielo, allá abajo hay algo.
¿ya? Entonces, qué tremendo, porque el Señor vive recibiendo 24/7 allá en el cielo en su tiempo. Adoración todo el tiempo, esos ángeles, santo, 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 el que vive, el que reina, el que era, el que ha de venir, tú eres santo, tú eres santo. Pero cuando es de la tierra, a todito lo calla. Shh. Y hace así. Porque a Él le agrada lo que nosotros le damos. Él vino y murió en la cruz por eso. Y Él no es un Dios altivo que se va a alabar a sí mismo, sino que busca hijos que lo hagan. Lo que el enemigo rechazó de hacer, Él no lo entregó a nosotros. Tú no lo quieres, no te preocupes. Yo me voy a hacer una creación que lo va a hacer con excelencia delante de mí. Entonces eso estamos llamados a buscar a Dios con consagración. Entender de que ya no somos lo que éramos, que somos un pueblo santo, de que en nosotros no tiene que haber malicia, de que en nosotros no tiene que haber rencor, que tenemos que tener un corazón limpio, de que tenemos que amarnos los unos a los otros con amor, de alguna manera genuino, sincero, y no de alguna manera hacerlo por hacerlo, sino que seamos perfeccionados en el amor, porque ahí está Dios. Vamos a ser, mientras vayamos conociendo al Señor, vamos a ser perfeccionados en el amor. Cuando digo eso, que vamos a ser perfeccionados en el amor, es que vamos a tener pruebas que van a probar si verdaderamente amamos. Vamos a tener pruebas en este camino que nos van a decir, ¿verdaderamente amas? Ok, vamos a ver si es verdad. Y esas pruebas nos perfeccionan en el amor. Cuando somos capaces de soportar y perdonar, callar y orar. Cuando somos capaces de que a veces las lágrimas que no quieren salir, pero Señor, dame la fuerza para seguir amando. Así. Seguir perdonando, seguir agradándote. Eso es ser perfeccionado en el amor y de alguna manera también estar en la obediencia a Dios, que era lo que estábamos hablando. Amén. Que nuestra adoración sea genuina. Hay otra que dice acá, que es la tercera, la ofrenda continua. Esta era la tercera. La ofrenda continua es uno de los más importantes sacrificios de aquel tiempo, puesto que es el que era más constante entre todos. Al ser elevado a diario 2 veces al día. No era un sacrificio que se hacía una sola vez, sino 2 veces al día. Uno por la mañana y otro al atardecer. Por tanto, esto expresa la conexión inamovible de Dios y sus hijos. Y yo decía, Señor, entonces por eso era que tú le decías a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que esté conectado conmigo. Amén. Esa es la ofrenda. Este tipo de ofrenda, la ofrenda continua, porque es buscarle en intimidad, de día, de noche, tener esa búsqueda continua, como cuando llegamos al primer amor y todo eso, tener esa búsqueda insaciable, Señor, en la mañana, en la noche, en la tarde. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, porque somos hijos de Dios, amén. Entonces, Isaías 26:9 lo vamos a leer, amén. Isaías 26:9. Aleluya. Con mi alma te he deseado en la noche, dice el profeta, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí lo vemos, que lo busque en la noche y lo busque en la mañana. Amén. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces vemos que todo el que busca a Dios va a entrar en esto, en la ofrenda continua, en buscarle continuamente. Porque que ya la ofrenda fue dada una vez y para siempre. Jesucristo lo hizo en la cruz. Ahora lo que Él no pide es que nosotros le busquemos. Ahora lo que Él no pide es que nosotros nos entreguemos. Ahora lo que Él no pide es que el fuego no se apague, a que siga encendido el altar en nosotros, a que la presencia del Espíritu siga ardiendo dentro de nosotros, a que nosotros sigamos indagando en Él, que estemos apasionados por su presencia, en que lo anhelemos, en que lo deseemos. Amén, de veras, amén. Entonces vamos a adorar un rato al Señor, aleluya, porque el Señor me ponía en el corazón que esa ofrenda del incienso, aleluya, de alguna manera el Señor me ponía una adoración, que es la que siempre cantamos acá, la que dice día y noche
suba incienso delante de ti. Vamos, iglesia, levanta tu incienso. Día y noche delante de ti. Día y noche que suba, Señor, el incienso delante de tu presencia, Rey. Que tus hijos puedan entrar en esa adoración, oh Rey, profunda. Que podamos, Señor, subir un olor agradable delante de tu presencia, Rey. Eso es lo que queremos, adorarte en espíritu y en verdad. Dile, día y noche delante de ti. Día y noche delante de ti, oh mi Rey. Día y noche suba incienso delante